Muy buenas tardes, sean bienvenidos nuevamente a mi canal para el curso de Bioquímica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad de Colima. Recuerden que en un curso con mediación tecnológica la comunicación es fundamental. Por lo tanto, no duden en comentar sus dudas en el foro de la actividad localizado en la plataforma EDUC del Sistema para la Gestión de Aprendizaje en Línea. Sin más, continuemos con el curso. Hasta ahora hemos sentado las bases de la importancia de los principales enlaces bioquímicos y del papel que juega en ellos la molécula de agua como el principal solvente biológico. Ahora tenemos que conocer a las moléculas de importancia metabólica. En este caso estamos hablando de los monómeros. Todo comenzó en nuestra experiencia en este curso con los átomos, y ahora sabemos que la unión de dos o más átomos forman moléculas. Cuando estamos hablando de una sola molécula, a esa sustancia o ese elemento se le conoce como un monómero. Y está formado por enlaces, principalmente en ciencias biológicas, de tipo covalente. Como lo vimos en videos previos, el enlace covalente sería aquel que es muy fuerte, porque hay interacción entre los electrones de los dos átomos o de los tres átomos que están formando a la molécula. Es necesario que sean de este tamaño, monómeros, moléculas únicas, pequeñitas, para poder entrar dentro de la célula o al interior del citoplasma de una célula eucarionte, ya que si bien nosotros alimentamos a especies zootécnicas en veterinaria como a bovinos, caprinos, porcinos o especies de valor agregado o de alta estima como gatos, perros, etcétera, lo que realmente estamos alimentando como médicos veterinarios es a las células del interior de los tejidos de esos animales. Por lo tanto, para que el alimento, el forraje, el cereal, etcétera, que estamos dándole de comer a las vacas, nutra específicamente a sus células, tienen que tener un tamaño tan chiquito que pueda atravesar la membrana de la célula sin dañarla. A esas moléculas pequeñas, una única molécula, los llamamos monómeros. En este caso, cuando esas moléculas se van uniendo una con otra, van teniendo un proceso que se conoce como polimerización. Por lo tanto, lo que se obtiene de esta unión es un polímero. Esto ya sería una macromolécula o una molécula más grande, generalmente orgánica, que está formada por la unión de varios monómeros o varias moléculas chiquitas de manera independiente. Esta polimerización, esta unión de diferentes moléculas para que sean cada vez más grandes, se realiza a través de los enlaces bioquímicos que desarrollamos en un video previo, de los puentes o enlaces de hidrógeno con la participación del agua, de los enlaces iónicos, de las interacciones hidrofóbicas y de las fuerzas de Van der Waals. ¿Cuáles son entonces los monómeros más importantes para medicina? Serían los monosacáridos, que son los monómeros de los polisacáridos, los aminoácidos, que son los monómeros de las proteínas, los ácidos grasos, que son los monómeros de los lípidos, y los nucleótidos, que son los monómeros del ácido desoxirribonucleico llamado ADN o del ácido ribonucleico llamado ARN. En otras palabras, esas son sus moléculas individuales, las más chiquitas. Ahora, ¿cómo están formados los monosacáridos? El enlace bioquímico que tienen estos monosacáridos, si bien, como mencionamos previamente, es un enlace covalente, tiene un nombre en particular para los azúcares, para los carbohidratos. Ese enlace se llama O-glucosídico. ¿Qué quiere decir? Que está establecido a partir del átomo de oxígeno, por eso es O-glucosídico. Si observamos en la figura número 11 que tienen proyectada en su infografía, está esquematizada la formación de la sacarosa y del enlace O-glucosídico. Vamos a desglosar esta imagen para comprenderla bien. Del lado izquierdo tenemos a la glucosa. Este es un monosacárido, una molécula nada más, y está formada por 6 átomos de carbono. Por eso la glucosa tiene la forma de un hexágono. Imaginemos que la glucosa está flotando y se acerca poco a poco a una molécula de fructosa, otro tipo de azúcar sencillo, pero esta vez de 5 carbonos. Por lo tanto es un
pentágono, ahí las podemos ver claramente. Cuando se acercan estas dos moléculas y sus átomos empiezan a tener la fuerza de atracción de Van der Waals, la que es pequeñita de 3 a 4 angstroms, podemos ver ahí en la figura cómo se está señalando el grupo hidroxilo, formado por el átomo de oxígeno y el átomo de hidrógeno. Este es uno de los grupos funcionales más importantes para comprender la bioquímica, la farmacología, la inmunología y la nutrición en las ciencias veterinarias. Por eso hay que comenzar a manejarlos poco a poco. Entonces, el grupo hidroxilo, si lo vemos bien, cuando se unen la glucosa y la fructosa, comienzan a tener una colisión sus átomos. Y ocurre un proceso de condensación. Se pierde una molécula de agua por una deshidratación. Si vemos el grupo hidroxilo en esta imagen, donde está sombreado de color amarillo, ahí podemos contar, si es un oxígeno y 2 átomos de hidrógeno, eso es una molécula de agua. Entonces esa agua se pierde de la reacción química y el oxígeno que quedaba del otro lado de la fructosa, ese bracito, queda libre y eléctricamente cargado. Y para completar, como lo hemos mencionado previamente en videos anteriores, su regla del octeto se va a unir al carbono de la glucosa, que también quedó eléctricamente cargado, estableciendo entre ellos un nuevo enlace bioquímico. Ese es el que vamos a llamar enlace O-glucosídico. Glucosídico, de glucósido o de glucosa, que quiere decir que este es el enlace específico de los carbohidratos. Lo podemos ver ahí claramente señalado con líneas punteadas, ahí está, y en el centro está su átomo de oxígeno. ¿Cuál es el principal monosacárido orgánico en la naturaleza? Estaríamos hablando entonces de la glucosa. Está formada, como lo mencionamos previamente, por 6 átomos de carbono. Si recordamos el sistema de colores CPQ, estos átomos de carbono están esquematizados en color negro, ahí lo vemos en la figura número 12 en la molécula, y al ser un carbohidrato no es otra cosa más que un carbono hidratado con una molécula de agua. Entonces, si tengo 6 carbonos, necesito 6 moléculas de agua para hidratar a esos 6 carbonos negros. Por lo tanto, la fórmula de la glucosa, que es súper importante que la manejen ustedes como médicos, es C6, o sea, 6 átomos de carbono, y H12O6, o sea, 6 moléculas de agua hidratándolo. Ahí podemos ver claramente en la figura 12 cómo se está hidratando cada molécula de agua a su átomo de carbono. Este monosacárido es súper importante para todos los procesos de intercambio de energía y es el principal componente en los polisacáridos estructurales, como la celulosa, en las plantas, y en los polisacáridos de almacenamiento energético, como el caso del almidón, también en las plantas, que está compuesto de amilosa y amilopectina. ¿Cómo podemos identificar que sí hemos visto nosotros al almidón? Todos en alguna ocasión hemos asistido al cine a ver alguna película y compramos palomitas. Está el maíz, el grano de maíz, pero es calentado y bajo este proceso térmico revienta, por así decirlo, explota el grano y se libera esa sustancia que vemos nosotros de color blanco y que consumimos. Ese es el almidón. Y también está presente como un polisacárido de almacenamiento energético en el glucógeno, que en medicina van a entender ustedes que esa es la molécula que se va a almacenar dentro de las células del hígado, los hepatocitos en sus vacuolas, y dentro de las células del músculo, lo que conocemos como miocitos. Ahí va a estar el glucógeno como reserva de glucosa, de azúcar, de energía, para cuando el ser humano o los animales realicen actividades físicas, de ahí puedan tomar esa cantidad de energía. Otro de los monosacáridos, pero ahora hablando de las proteínas. También previamente ya habíamos comenzado a conocer los grupos funcionales de las proteínas, de los aminoácidos. Si recordamos del video anterior, mencionamos que había 2 grupos funcionales, el grupo amino y el grupo carboxilo. El grupo amino lo tenemos esquematizado aquí en nuestro monómero del lado izquierdo en la figura número 13, sombreado de color azul. Ahí tenemos al grupo amino. Siempre recordar que es la parte de la molécula que tiene al átomo de color azul en la escala de CPQ. Por lo tanto, ahí hay un nitrógeno.
Si yo veo en un esquema de una molécula un átomo de color azul, ya sé por default que eso es un nitrógeno y entonces estoy hablando de proteínas. Y como podemos observar, del lado izquierdo en el monómero, una sola molécula, ahí tenemos unido al grupo amino a su grupo carboxilo. En este caso, ahí está el carbono de color negro unido a sus dos átomos de oxígeno de color rojo y uno de ellos en un bracito superior tiene al hidrógeno de color blanco. Esta es la estructura básica de todos los aminoácidos que forman las proteínas de los sistemas biológicos. Ahora, si en el caso de los carbohidratos el enlace tenía el nombre de enlace O-glucosídico, ¿cómo se llama el enlace bioquímico específico para las proteínas? Su nombre es enlace peptídico. Y al igual que en el proceso bioquímico anterior, también es una condensación. Nuevamente interviene la molécula de agua con una deshidratación. Otra vez, ahora vamos a ver el esquema del lado derecho y observamos cómo el oxígeno de color rojo tiende a jalar al otro hidrógeno del grupo amino de otra molécula que viene flotando del otro lado por fuerzas de atracción eléctrica. Juntos ahora es H, lo que estamos viendo con la línea punteada, H y un oxígeno. Eso no es otra cosa más que la molécula de agua. Nuevamente, al igual que con el ejemplo anterior con los carbohidratos, esta molécula de agua se pierde en la reacción o en la colisión atómica de nuestros dos aminoácidos y se establece un nuevo enlace bioquímico ahí, que está señalado con la flecha y se conoce como enlace peptídico. En el caso de los monómeros de los lípidos es sumamente interesante que aquí se unen siempre de 3 en 3, pero necesitan una especie como de pegamento que es un monosacárido muy sencillo, una molécula muy básica, solamente de 3 carbonos, se llama glicerol. La estructura de este almacenamiento lipídico se conoce como triacilglicerol. ¿Qué quiere decir esto? 3 ácidos grasos, que son los monómeros que estamos hablando ahora, de los lípidos, se unen a una molécula de azúcar sencilla que se llama glicerol. Vamos a entender la figura número 14 de la siguiente manera. Del lado izquierdo tenemos a monómeros, algunos ácidos grasos ejemplificados ahí en su molécula. Nuevamente, los carbonos están al centro de la estructura, como si fuera su médula espinal de la molécula, en color negro con la escala CPQ. El largo de la cadena es la parte que es no polar o hidrofóbica, la que le tiene temor al agua. Recordemos que cuando el lípido tiene contacto con el agua, el aceite por ejemplo, se une en partículas para mantener una barrera, ¿verdad?, entre ellos. En este caso, el largo de la cadena del ácido graso que podemos ver en la figura número 14, las esferitas negras con 2 átomos de color blanco, que son los hidrógenos, esa es la parte hidrofóbica de nuestro ácido graso. Ahora, en la naturaleza, digamos que llegan 3 diferentes, los que ustedes quieran. Pueden ser, por ejemplo, en este caso, en el esquema un palmítico, de 16 átomos de carbono, puede ser el ácido graso oleico, el linoleico, llegan y se unen con la molécula del carbohidrato, con el glicerol. Si vemos ahí al centro de la figura 14, lo que está sombreado en color azul, nuevamente lo contamos, es un hidrógeno, un oxígeno y un hidrógeno. Y eso se repite 3 veces. ¿Qué quiere decir? Que este proceso nuevamente de unión de monosacáridos, pero ahora en lípidos, es una condensación. Otra vez se va a perder agua por deshidratación, pero en este caso no se pierde una molécula de agua, porque como dijimos previamente, están llegando 3 ácidos grasos, 3 monómeros de lípidos. Entonces se pierden 3 moléculas de agua, como podemos observar ahí donde dice R1 al centro, ahí se forma una molécula de agua y sale de la reacción. En donde dice R2 se forma una molécula de agua y sale de la reacción. Y donde dice R3 lo mismo, ¿verdad? De esa manera se pierden 3 moléculas de agua y a este enlace en los lípidos se le conoce como enlace ester. Recapitulando entonces, para los carbohidratos, enlace O-glucosídico. Para los aminoácidos o las proteínas, enlace peptídico. Y para los lípidos, el nombre es enlace ester.
Nos falta solamente un monómero de importancia biológica, y este también es la unión de varias moléculas, como la anterior con los lípidos. En este caso estamos hablando de los nucleótidos, y están formados por la unión de 3 tipos de moléculas. La primera es una base nitrogenada. Al mencionar yo base nitrogenada, nuevamente recordando un poco de videos anteriores, quiere decir que en su molécula tiene un átomo de color azul en la escala o en la de clasificación CPQ. Eso quiere decir que es un nitrógeno. Y existen 2 familias principales de estas bases nitrogenadas, que son las púricas, la adenina y la guanina, y las pirimídicas, que son la citosina, el uracilo y la timina. Como podemos ver ahí del lado derecho de nuestra figura número 15 proyectada en la infografía, estas bases nitrogenadas son las que van a formar la estructura del ADN o del ARN, la combinación de estas 5. Sin embargo, vale la pena señalar que el uracilo solamente va a estar presente en el ARN y la timina solamente está presente en el ADN. Ahora bien, ya tengo la primera molécula para formar a mi nucleótido. Esta tiene que estar unida ahora a un azúcar sencillo de 5 carbonos, o sea, una pentosa en forma de pentágono. Como podemos verla ahí en el esquema al centro, pueden ser de 2 tipos este azúcar simple, una ribosa o una desoxirribosa. Por eso es ARN ribosa y es ADN desoxirribosa. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de estos 2 tipos de azúcares simples participa o en el ADN o en el ARN. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Lo podemos ver claramente ahí en la molécula, solamente es que la ribosa tiene su grupo hidroxilo, el OH completo, y la desoxirribosa perdió un oxígeno. Cuando están unidos estos 2 elementos, la base nitrogenada y la pentosa, a esa molécula de 2 se le conoce como nucleósido. Y entonces, ¿cómo formo a mi monómero, que es el nucleótido, con T? Le necesito empezar a agregar a esa molécula un nuevo elemento, un grupo funcional llamado fosfato. Aquí participa otro de los elementos químicos de la vida que mencionamos en el video número 1 del curso. Cuando le agrego un grupo de fosfato a esa unión, se llama nucleótido monofosfato, o sea, un grupo de fosfato. Si le agrego 2, difosfato, y si le agrego 3 grupos fosfato, nucleótido trifosfato. Entonces, recapitulando, el nucleótido está formado por 3 elementos: una base nitrogenada, que puede ser púrica o pirimídica, unida a una pentosa de 5 carbonos, que puede ser ribosa o desoxirribosa, y está a su vez unido a grupos fosfato. Ahora bien, pasando a las interacciones que tiene el agua, como lo hemos mencionado hasta ahora, con las sustancias ácidas, conocemos a un proceso que se llama como disociación de los ácidos. No es otra cosa más que cuando el ácido tiene contacto con el agua. ¿Por qué es importante? Porque siempre se va a liberar un átomo de hidrógeno en este proceso bioquímico. Usualmente es de manera reversible y resulta en un ion cargado negativamente, o sea, un anión. Y también se obtiene un ion cargado positivamente, o sea, un catión. Recordemos que todo se maneja a nivel atómico por interacciones de cargas eléctricas. Para entender claramente qué es la disociación de los ácidos, en la figura 16 tienen proyectado, por ejemplo, del lado izquierdo al clorhídrico. Ahí vemos 2 átomos que van a tener contacto con una molécula de 3 átomos, el agua. Por lógica, 3 jalan más que 2. Y entonces el agua le roba literalmente un oxígeno al clorhídrico. Ahí lo podemos ver al centro de la figura 16, como ahora ya tiene 3 bracitos y sus 3 átomos de hidrógeno de color blanco. Y el cloruro quedó solito. Un átomo que ahora está cargado eléctricamente con una carga negativa, ¿verdad? Ese es el anión. Otro ejemplo está en la parte inferior. Ahí tenemos al amoníaco, NH3. ¿Cuántos átomos forman esa molécula?
3 hidrógenos y un nitrógeno. Tienen contacto nuevamente con el principal disolvente biológico, con el agua, pero el agua solo tiene 3 átomos en su molécula, por lo tanto ahora la fuerza va a ser mayor en el amoníaco y le va a arrancar un hidrógeno al agua y formará el catión amonio, que es un ion cargado en este caso positivamente, ¿verdad? Por eso es un catión y libera esa reacción un anión hidróxido, una especie como de la mitad de la molécula de agua, y eso ya es una sustancia eléctricamente reactiva. ¿Por qué es importante que conozcamos en medicina veterinaria la disociación de los ácidos? Porque es necesario medir esa relación con algo que conocemos como constante de disociación de los ácidos. Sin entrar en materia, la fórmula la tienen proyectada en la infografía y es para poder calcular la constante. Ahí toma en cuenta el ion de hidrógeno que tiene la carga positiva, lo que acabamos de representar en el esquema anterior, multiplicado por la base conjugada, que en este caso es la molécula que tiene la carga eléctrica negativa. Se van a atraer porque tienen cargas opuestas de acuerdo a la ley de Coulomb, recordando videos previos, ¿verdad? Y esto se va a dividir entre el ácido que se disocia, y eso nos va a dar un valor estimado de la disociación de los ácidos. Esto es sumamente importante en la digestión de los procesos de nutrición en los animales porque nos permite identificar sustancias ácidas y sustancias básicas. En este caso, por ejemplo, entre las sustancias ácidas más fuertes tenemos al clorhídrico, al yorhídrico, al perclórico, y entre las sustancias básicas tenemos al ion cloruro, las bases conjugadas, ¿verdad? Al agua, al ion sulfato y al ion fluoruro. Son importantes porque estos nos van a determinar lo que se conoce como potencial de hidrógeno. En otras palabras, la cantidad de hidrógenos que se liberaron en el agua es lo que nos va a determinar si esa sustancia es más ácida o más básica. Y nos va a determinar la presencia de hidrógeno entonces en las soluciones acuosas. ¿Qué hace el organismo de un animal cuando esa cantidad de hidrógenos libres es muy elevada? O sea, cuando hay una acidez en ese fluido, en esa solución, libera un amortiguador fisiológico, que ya habíamos mencionado alguno, ¿verdad? Al hidrógeno carbonato o a las pastillas de Alka-Seltzer, que les puse el ejemplo en el video inicial del curso. Un amortiguador fisiológico es para equilibrar la presencia de sustancias ácidas, en otras palabras, para tamponizar la cantidad de hidrógenos libres en esa solución. Y entre ellos destacan la hemoglobina oxigenada, que es un tampón fisiológico muy eficiente. Muy bien, muchachos, pues hasta aquí el video. Y nuevamente, al igual que en otras ocasiones, no duden en comentar sus dudas en el foro de la actividad. Y estamos en contacto. Nos vemos pronto. Chao.